Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este séptimo webinar organizado por el Servicio de Asesoramiento a Personas Trabajadoras, Autónomas y Pymes, también conocido como el SAP. En esta ocasión, el tema que nos ocupa son las cooperativas de trabajo asociado como fórmula jurídica para el emprendimiento. Me presento, mi nombre es Begoña de Miguel Alburquerque y soy técnico del SAP y moderadora de este webinar. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a las personas asistentes a este seminario web y por mostrar interés en el tema que vamos a tratar. Darles gracias también a nuestro invitado experto, don Jaime Cabrera Hernández, socio de la Asociación de Empresas de Economía Social de Canarias, ASESCAN, y secretario de la Cooperativa de Economistas Canarios, COECAN, por aceptar nuestra invitación y también por su implicación aportando sus amplios conocimientos y experiencias en estos momentos tan complicados. El SAP, en su labor por facilitar el asesoramiento e información en materias que sean de utilidad e interés para las personas trabajadoras autónomas, pymes y ciudadanía en general, ha organizado este segundo webinar en materia de economía social. Las cooperativas de trabajo asociado son un modelo de empresa que se basa en el autoempleo y que desarrolla su actividad en cualquier ámbito de la economía. Una de las principales características que diferencia a cualquier empresa de una cooperativa es que la segunda tiene un carácter social importante, en el que la persona tiene mayor valor que el capital aportado, siendo un modelo empresarial donde la democracia, equidad e igualdad de oportunidades, así como la conciliación de la vida profesional y familiar, son pilares fundamentales de este tipo de empresas. No obstante, sigue siendo desconocida en el mundo empresarial. Es por ello que queremos trasladarles la importancia que tienen las cooperativas de trabajo asociado como un modelo para emprender y también como una posibilidad para mitigar el impacto económico-laboral que está provocando la crisis de la COVID-19. Antes de finalizar esta presentación, indicarles que este webinar tendrá un periodo de duración aproximado de 1 hora, en el cual se incluirá al final del mismo un espacio para dar respuesta a todas las dudas y cuestiones que les surjan durante la presentación y que realicen a través del chat de asistentes. Es por ello que les animo a participar activamente a través del mismo. Esperando que sea de provecho esta información que vamos a compartir, cedo la palabra a don Jaime Cabrera Hernández. Pues muchísimas gracias por tu presentación, Begoña, y gracias a ustedes por asistir a este evento. Obviamente el tiempo que tenemos de presentación va a ser en torno a los 45 minutos, 50, para dejar tiempo para estas preguntas, y obviamente esto limita mucho el alcance al que podemos llegar en profundidad en los temas, que son muchos, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en aquellas cosas más relevantes para que conozcan las principales diferencias que existen entre una cooperativa y fundamentalmente una cooperativa de trabajo asociado y una sociedad mercantil, como puede ser una sociedad limitada o una sociedad anónima. Así que si les parece, como el tiempo apura, vamos, Begoña, a poner la presentación, y esta presentación vamos a ir muy deprisa sobre ella, pero le sirve como un documento de trabajo para que uno de los aspectos que no vamos a poder ver en profundidad, pues ahí al menos tengan alguna referencia y se puedan hacer ustedes una idea, ¿no? Bueno, un inciso, Jaime, antes de que empieces, comentarles que es probable que la ventanita en la que ven al ponente y ahora mismo me están viendo a mí, esté tapando parcialmente las diapositivas. Para liberar totalmente la diapositiva y que ustedes puedan verlas sin ningún tipo de obstáculo, si se fijan debajo de las imágenes, en la parte inferior, a la derecha del todo, según miran, hay 2 cuadraditos. Si pinchan ahí, que pone acoplar, van a conseguir que se desplace la imagen a la derecha y ver bien las diapositivas. Y ya con esto te cedo la palabra, Jaime, para que puedas empezar con tu presentación. Pues muchas gracias. Bien, están viendo el índice de lo que sería una charla de este tipo que nos podría llevar perfectamente 4 horas, si queremos abarcar pues la introducción a lo que es la economía social, ver cuáles son las cooperativas y su marco legal, centrarnos después en una de las clases de cooperativa como es la de trabajo asociado, analizar los aspectos más relevantes de la seguridad social en relación con las cooperativas, estudiar los órganos de la cooperativa, como puede ser la Asamblea General, el Consejo Rector, el Interventor. También, y aquí sí nos vamos a centrar un poco más en analizar cuál es el régimen económico de las cooperativas. Daremos algunas muy por encima pinceladas del régimen fiscal
de las cooperativas, qué ventajas tienen. Y por último, también unas ligeras pinceladas sobre algunos de los incentivos que pueden tener estas entidades. A ver. Bien, decirles que hay una ley que regula lo que es la economía social. No tenemos tiempo para entrar en detalle, lo único indicarles que también el gobierno de Canarias ha movido ficha y también ha presentado y está a punto de aprobarse ya por el Parlamento de Canarias una ley propia de economía social. Los principios que rigen a las empresas de economía social, parte ya lo ha comentado Begoña, la primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Esto es muy importante tenerlo presente porque aquí no manda el dinero, sino manda fundamentalmente las personas. ¿Y eso cómo se demuestra? Bueno, pues a la toma de decisiones. Una sociedad mercantil, la toma de decisiones se hace por el capital que tiene cada uno de los socios en la misma, mientras que en las cooperativas rige el criterio de que es el socio el que tiene derecho al voto, con independencia de cuál sea su aportación al capital de la cooperativa. También presenta singularidad de las cooperativas en cuanto a la aplicación de los resultados que se obtienen por el ejercicio de la actividad. No hay que olvidar que las cooperativas son empresas que desarrollan una actividad económica, tienen ánimo de lucro en el sentido de que pueden perfectamente distribuir los resultados, los beneficios positivos entre los socios y también en ese sentido presenta peculiaridades con respecto a las sociedades que vamos a llamar mercantil, en el sentido de que se les exige una mayor aportación de los resultados a los fondos que veremos después que tiene que dotar una cooperativa. Las cooperativas pues promocionan la solidaridad interna y con la sociedad y presentan también pues una independencia con respecto a los poderes públicos. Bueno, la economía social pues está formada por distintas modalidades jurídicas de entidades y entre ellas pues están las cooperativas, pero también tendríamos a las fundaciones, las asociaciones, las cofradías de pescadores, etcétera, ¿no? Nosotros aquí nos vamos a centrar dentro de la economía social en las cooperativas, ¿no? Vamos a hacer análisis de los centros especiales de empleo, que también entraría entre las empresas o las entidades que constituyen la economía social. Vamos a ir, no podemos detallar todo, vamos a ir un poco más deprisa. Bien, con respecto a la Comunidad Autónoma de Canarias, decirles de que ya tienen preparado una ley de cooperativas de Canarias que como principal característica aporta el que las cooperativas de trabajo asociado, que en la actualidad se requiere para constituirla de la concurrencia de 3 personas, pues en el proyecto de ley que ya tiene elaborado el gobierno de Canarias, pues lo reduce a solamente a 2 personas, lo que hará mucho más fácil que puedan constituirse cooperativas de trabajo asociado. El marco legal que hoy en día tenemos, pues como les explico, aún la Comunidad Autónoma de Canarias no ha hecho uso de la posibilidad que tiene de haber aprobado una ley, pues se rige por la ley estatal. Y esa ley, aquí ha pasado algo, he dejado de ver la presentación. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, Jaime. Pero no. ¿Tú no ves la presentación? Jaime. Jaime, si me oyes, sal y vuelve a entrar de la webinar.
¿Ahora? Sí, vale, te la voy a poner otra vez, a ver si ahora la ves. ¿Has tenido algún problema de conexión? Vamos a ponerla otra vez. ¿La ves ahora, Jaime? Sí, ya. Son los problemas del directo. Sí, perfecto. Te dejo Bueno, nuevamente. les comentaba que la ley que rige actualmente es la ley estatal, y en esta ley estatal pues tenemos en su artículo, creo que es el primero, la definición de las cooperativas, que las define, como ven ahí en la transparencia, como sociedades que asocian a personas en régimen de libre adhesión y baja voluntaria. Ya estamos viendo aquí algunos de los principios cooperativos, como es en los principios de puertas abiertas. ¿Para qué se asocian? Pues para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático conforme a los principios formulados por la Alianza Cooperativa Internacional. Bien, existen muchas clases de cooperativas, como pueden ser de viviendas, les sonará a ustedes, las agrarias, que tenemos bastantes en Canarias, de servicios, de educación, etcétera. Nosotros, de todas estas clases de cooperativas, no tenemos más tiempo, nos vamos a centrar las que tienen que ver más con el emprendimiento, como son las cooperativas de trabajo asociado. Aquí tenemos un poco unas estadísticas de cómo están distribuidas las cooperativas de trabajo asociado en España, y vemos el poco peso que tenemos en el conjunto nacional en lo que es Canarias. Lo ven en este diagrama, y bueno, pues no están precisamente muy desarrolladas en cuanto a número las cooperativas de trabajo asociado en Canarias, y eso es importante porque hay que hacer una labor muchas veces de difusión de que existen este tipo de cooperativas, porque muchos proyectos que podrían desarrollarse a través de esta fórmula de la cooperativa de trabajo asociado, pues al final, muchas veces por un mal asesoramiento, se emplean otras modalidades jurídicas y se están perdiendo pues una serie de incentivos, como de tipo fiscal, de subvenciones, incluso de la propia manera de funcionar de una cooperativa, que es mucho más democrática. Bien, aquí ven que el dato que teníamos, el último, en el 2019, pues nada más que se crearon 4 cooperativas en Canarias. Bien, centrándonos ya en lo que son las cooperativas de trabajo asociado, pues aquí tienen la definición, ¿no? Tienen por objeto proporcionar a sus socios, que son personas físicas, que son las que pueden desarrollar un trabajo, pues eso, puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo. Y ya nos señala que la relación puede ser a tiempo parcial o completo, a través de la organización de sociedad en común de la producción de bienes o servicios para terceros. Y entonces, ¿quiénes pueden ser socios de una cooperativa de trabajo asociado? Pues aquellos que tengan la capacidad legal de poder emplearse, de poder ofrecer su trabajo, y por lo tanto, pues serán los mayores de 16 años los que pueden ser socios de una cooperativa de trabajo asociado. No vamos a entrar aquí en muchas singularidades de las cooperativas de trabajo asociado, sino, bueno, una de las características, y aquí lo diferenciamos a lo que es una cooperativa de una sociedad mercantil, es que el retorno cooperativo, que es la denominación que tiene el reparto de beneficios entre los socios, pues se hace en base al trabajo que realiza cada socio en la cooperativa. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, pues cada socio tendrá asignado una retribución por ese trabajo que presta en la cooperativa, y es el valor que vamos a tener en cuenta para hacer la distribución del beneficio mediante una simple regla de 3. Si se opta por no medir la calidad del trabajo, es decir, trasladarlo a lo que es la retribución, sino en términos brutos de cuantitativos, de número de horas o de días, pues también perfectamente se puede hacer el reparto de beneficios por este criterio, por el trabajo, el tiempo, sin considerar la retribución que haya recibido cada uno de los socios. Estamos viendo aquí que esto claramente diferencia lo que es una cooperativa de trabajo asociado de una sociedad mercantil, donde
la distribución de beneficios sería en función del capital que ostenta cada uno de los socios en la entidad. Ya les digo, en una cooperativa, el aportar más o menos dinero no va a conllevar más derechos ni económicos ni políticos al socio, y por lo tanto, bueno, pues nace como una obligación el hacer una aportación al capital de la cooperativa, que es necesario pues para darle viabilidad a la empresa, pero no va a significar que el socio que más aporte capital a la cooperativa tenga derecho a más beneficios ni a más votos. Bien, también hay que saber que la condición de un socio trabajador en una cooperativa, la relación esa no es una relación laboral, sino que es una relación societaria. Y esto es muy importante tenerlo claro, puesto que a partir de aquí, si no es una relación laboral, sino una relación societaria, pues lo que conlleva es que no se le aplique a los socios trabajadores el estatuto de los trabajadores, ¿de acuerdo? Sino que la relación es en función de lo que se haya aprobado en los estatutos y de lo que dice la ley y de los acuerdos que se vayan tomando en esa cooperativa. Pero no es una relación estrictamente laboral, aunque veremos que en las cooperativas de trabajo asociado, pues está ya previsto que los socios, a cuenta de ese excedente que van a tener, que se pudiera tener en la cooperativa, pues perciban una retribución. Esa retribución, como no es propiamente un sueldo, es por lo que el legislador se ha decantado por denominarlo anticipo societario. Pero aunque lo denominemos así, como anticipo societario, es decir, como una cantidad que me están anticipando para ver al final qué es lo que ha obtenido de resultado la cooperativa, ya desde el punto de vista fiscal, esos anticipos societarios sí tienen la consideración de rendimientos del trabajo. Por lo tanto, a la hora de hacer la declaración de la renta, ese socio trabajador de una cooperativa, lo que perciba como anticipo societario lo va a declarar como rendimientos del trabajo, como si fuesen sueldos, ¿vale? Y la cooperativa pues los trasladará la información a la Hacienda a través del modelo 190, indicando cuál ha sido la retribución que ha percibido cada socio como anticipo societario y que declarará este, insisto, como rendimiento de trabajo. Es muy importante ahora saber qué límites en cuanto a contratación tiene una cooperativa, porque esto es fundamental para saber si nuestro proyecto, que pudiera ser desarrollado a través del modelo de una cooperativa de trabajo asociado, va a tener viabilidad o no. Y es que en una cooperativa de trabajo asociado está limitado el número de horas que podemos contratar de personas que no sean socios trabajadores de la cooperativa, ¿vale? Ese número de horas que pueden hacer los no socios de la cooperativa y que estén vinculados mediante un contrato laboral no puede exceder del 30% de las horas que han realizado los socios trabajadores. Por lo tanto, esto es fundamental. Si nosotros montamos una cooperativa, supongamos un restaurante formado por 3 socios trabajadores en un principio, pero que tenemos la intención de que con el paso del tiempo, a medida que el negocio vaya funcionando, vamos a incorporar más personal a la cooperativa, si ese personal que tenemos que incorporar para poder desarrollar nuestra actividad no lo hacemos bajo la condición de que sean socios trabajadores, pues vamos a tener un problema, puesto que no pueden suponer que esos que no tengan la condición de socios superen el 30%, insisto, de las horas año que realizan los socios trabajadores. Las cooperativas de trabajo asociado están pensadas para que los que trabajen en ellas, los que presten su trabajo, sean fundamentalmente socios trabajadores. Todo lo que sea intentar montar una cooperativa donde vamos a contar con un importante número de personas que no sean socios y que va a haber una relación de tipo laboral, eso está abocado al fracaso. No va a poderse desarrollar por medio de una cooperativa porque va a incumplir la ley. Tema importante también es cómo
analiza o cómo está regulada las cooperativas de trabajo asociado con respecto a la seguridad social. Y aquí también presenta una característica muy singular. Y es que, como ya les decía antes, el socio de una cooperativa es un socio trabajador y la vinculación es fundamentalmente societaria, pero también como presta su trabajo es laboral. Entonces, en base a esto, es por lo que se les permite a las cooperativas de trabajo asociado que sus socios trabajadores coticen o bien por cuenta ajena, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, o bien como autónomos, ¿vale? Por cuenta propia. Entonces, es una decisión que hay que tomar a la hora de constituir la cooperativa, que va a estar recogida en los estatutos y que no se podrá cambiar hasta que, como mínimo, hayan transcurrido 5 años desde que se tomó esa decisión. Por lo tanto, es muy importante, pues, acertar con el modelo o con el tipo de régimen que va a amparar, de régimen a la seguridad social, que va a amparar a los socios trabajadores. Pero es fundamental que sepan que no cabe la posibilidad de que unos coticen, estamos siempre hablando de los socios trabajadores, en el régimen general y otros autónomos. O vamos todos por el régimen general o van todos por el régimen de autónomos. Cosa distinta es la forma de cotizar de los trabajadores que no sean socios de la cooperativa, que no sean socios trabajadores. Eso siempre van a cotizar por el régimen general y será obligatorio que la cooperativa pues tenga un número de la patronal, un número de la seguridad social con el que poder dar de alta a esos socios. En el caso de que hayan optado porque los socios trabajadores coticen como autónomos, en tanto en cuanto la cooperativa no contrate a un trabajador, pues no será necesaria que tenga número de afiliación a la seguridad social, puesto que no lo va a utilizar, puesto que no está contratando a ninguna persona en el régimen general. Por lo tanto, insisto, decisión fundamental, saber por qué régimen nos decantamos. Y una buena noticia en ese sentido es que los trabajadores, socios trabajadores que sean de una cooperativa que se hayan acogido en la cooperativa a trabajadores como a trabajadores autónomos, tienen derecho a la de la tarifa plana, ¿vale? Por lo tanto, si esa persona que es socio trabajador va a cotizar como han optado porque coticen en el régimen especial correspondiente a autónomo, pues si cumple con los requisitos, ¿verdad?, de no haber cotizado como autónomo en los 2 últimos años, pues podrá acogerse a la tarifa plana, que después daremos algunas pinceladas en qué consiste. De todas maneras, este es un tema que seguramente lo de la tarifa plana, todo esto se va a ver modificado porque ya está en marcha un proyecto para hacer cotizar a las personas en función, a los autónomos, en función de los rendimientos que estos tengan. Hasta ahora saben que hay un sistema en el que se elige cuál es la base de cotización a partir de una base mínima y eso es lo que, aplicando los tipos, nos va a dar el importe de la cotización del autónomo, con independencia de cuál sea el rendimiento económico que esté obteniendo ese socio o ese autónomo. Bueno, pues esto ya se va a cambiar y se va a ajustar más que lo que cotice el autónomo esté en consonancia con los rendimientos económicos que esté obteniendo. Bueno, como les decía, no podemos entrar en detalle en todas las peculiaridades de la seguridad social, pero en el documento que les habrán pasado, estarán a punto de pasarle, pues lo tienen aquí todo explicadito, cómo funciona la cotización de los trabajadores. Incluso aquí tienen aportado, bueno, pues todo el tema este de la tarifa plana, ¿verdad?, que va a variar en función de la edad también de ese autónomo, y si no es lo mismo que sea hombre o mujer, bueno, pues un poco aquí tienen unos cuadros con los distintos supuestos y lo que supone la bonificación que tienen o la deducción que tienen los autónomos.
Saber en cuanto al desempleo que tienen los derechos de los autónomos, bueno, pues que como en cualquier otra empresa, si el socio trabajador de la cooperativa causa baja de forma voluntaria, pues no tiene derecho a cobrar al paro porque es él el que está decidiendo abandonar la cooperativa, es como si se despidiera. Y esto ustedes saben que cuando un trabajador de mutuo que quiere se despide de la empresa, pues no le asiste las prestaciones por desempleo. Estas están reservadas para aquellos que pierden de forma involuntaria su puesto de trabajo. Ya les he explicado, ¿no?, la consideración fiscal que tienen estos anticipos laborales, que tienen la consideración de rendimientos del trabajo. Por lo tanto, va a llevar la retención correspondiente, como si se tratase de un trabajador por cuenta ajena. Eso sí, como la vinculación que une a un socio trabajador con la cooperativa es una vinculación a tiempo indefinido, entonces la retención mínima del 2% aquí no opera. De tal manera que si la retribución que tiene el socio trabajador está por debajo de los 14.000 euros, pues al año, pues no va a conllevar ningún tipo de retención a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, seguimos avanzando y una pincelada de cuáles son los órganos que nos vamos a encontrar en una cooperativa. Por un lado está la Asamblea General, que es equivalente a una Junta General de una sociedad mercantil, es decir, la reunión de todos los socios. Y después, en las cooperativas nos vamos a encontrar con la figura del Consejo Rector. Es así como se denomina lo que sería el Consejo de Administración de una sociedad mercantil. Ese Consejo Rector estaría compuesto como mínimo por 3 personas, siempre que la cooperativa tenga un número superior a 3 socios. De tal manera que estemos hablando de una cooperativa de trabajo asociado con 4 socios o más, pues el Consejo Rector va a tener la figura del presidente, que es el representante legal de la cooperativa, la figura del vicepresidente y la figura del secretario del Consejo Rector. ¿De acuerdo? En los casos en que la cooperativa se constituya con menos de 3 socios, pues entonces el Consejo Rector solamente estaría integrado hasta en tanto no supere ese número por 2 miembros. En ese caso, pues el presidente y el secretario. No tendría la cooperativa la figura del vicepresidente hasta que alcanzara el número de 4 socios trabajadores. En cuanto después existe otro órgano que puede ser unipersonal o colegiado, que es el de el interventor. ¿Qué labor tiene el interventor? Bueno, pues una especie como de auditor interno que tiene la cooperativa. De hecho, está el interventor, que tiene que ser un socio de la cooperativa, pues está asistido de poderes para poder acceder a toda la documentación de la cooperativa. Y su función es, pues, velar porque las cuentas anuales que nos va a presentar el Consejo Rector una vez al año para someterlo a la votación de la Asamblea, pues sean previamente supervisadas por la figura de este señor, de este o señora, de este interventor o interventora, que va a comprobar que esas cuentas se ajustan a la realidad de los estados financieros y contables de la empresa. ¿De acuerdo? Y por otro lado, también en algunas cooperativas se puede crear, sobre todo pensando en cooperativas ya más grandes, no es habitual, pues un comité de recursos que un poco pues analice las distintas incidencias que puede haber en relación a los socios, los recursos que estos pudieran prestar. Pero vamos, no es muy habitual encontrarnos la figura del Consejo Rector en cooperativas de trabajo asociado de reducción pequeña, ¿no? En cuanto a la Asamblea General, bueno, como les decía, es el órgano integrado por todos los socios, es el órgano soberano de la cooperativa, previamente convocado, y deliberará y tomará los acuerdos que estén en el orden del día. Hay una serie de facultades que necesariamente están reservadas a la Asamblea General y que no puede ser asumido por otro órgano como es el Consejo Rector, y así, por ejemplo, bueno, pues una modificación estatutaria pues se tiene que celebrar mediante un acuerdo de Asamblea General, o la aprobación de las cuentas, o la distribución de los resultados, etcétera.
Las asambleas generales, y disculpen porque esto al pasarlo del modelo que tenía de presentación al PowerPoint, pues veo que ahí que se han quedado unas cosas muy pequeñitas. Les decía que las asambleas generales pueden ser de dos tipos. La general, que es igual al equivalente a una junta general de una sociedad mercantil, es la asamblea que celebraremos dentro de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio para aprobar las cuentas de la cooperativa, ¿de acuerdo? Y la aplicación de los resultados. El resto en esa misma asamblea podemos incorporar cualquier otro punto más que quisiéramos. Las otras asambleas que hagamos a lo largo del año, pues serían ya no asambleas ordinarias, sino extraordinarias. Como les decía, el Consejo Rector es el otro órgano que siempre nos vamos a encontrar en una cooperativa, aunque cabe la posibilidad en las cooperativas de menos de 10 socios que renuncien a tener un Consejo Rector y deleguen esas funciones en un administrador único dentro de la cooperativa, aunque no es muy habitual encontrarnos. La mayoría de las cooperativas de trabajo asociado, aunque sean pequeñas, tienen su Consejo Rector. Este Consejo Rector es el órgano de gobierno de la cooperativa, el que toma las decisiones día a día de la cooperativa bajo las directrices que haya marcado la Asamblea General. Bien, pasamos entonces a ver ahora cuáles son las especificidades económicas de las cooperativas. En cuanto al capital social de las cooperativas, bueno, pues vemos que hay que en los estatutos fijar un par de parámetros económicos. Por un lado, el de la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio. ¿Vale? Aquí no hay una cantidad mínima como ocurre con las sociedades mercantiles, aunque esto está ahora en vías de reforma, ¿verdad? Pero en la actual, con la vigente normativa, pues para constituir una sociedad limitada necesitamos hacer una suscripción y desembolso de 3.000 euros como capital social mínimo con el que se puede constituir una sociedad limitada. Bien, en una cooperativa no, en una cooperativa no existe hoy por hoy a nivel nacional ese parámetro, ni tampoco está previsto en la ley canaria que yo sepa, y por lo tanto podemos constituirla con el capital mínimo que fijemos en los estatutos. Pero no solamente tenemos que fijar ese capital social mínimo con el que puede funcionar una cooperativa, sino que también tendremos que definir qué capital mínimo es el que le vamos a exigir a un socio para que éste pueda adquirir la condición de socio. ¿De acuerdo? Es un capital que vas a formar parte de los recursos de la cooperativa y que a su vez, como mínimo, el 25% tendrá que desembolsarlo el socio para adquirir la condición de socio de la cooperativa. Esas aportaciones obligatorias también pueden exigirse más adelante. Si vemos que nos hemos quedado cortos o porque así lo estima conveniente la cooperativa, nos puede exigir en un momento posterior a la entrada de la cooperativa nuevas aportaciones que van a formar parte de ese capital social. Y tendremos la obligación de suscribirlas y desembolsarlas. Aquellos socios que no estén conformes, pues tendrán un motivo para causar baja en la cooperativa, pero no podrán continuar siendo socios de la cooperativa si no suscriben y desembolsan las aportaciones obligatorias nuevas que se haya tomado ante un acuerdo de Asamblea General y con una mayoría reforzada que requiere este tipo de acuerdo. ¿Y qué ocurre con los socios que se incorporan a posteriori? Pues estos tendrán que desembolsar las aportaciones que hayan hecho los socios que comenzaron la cooperativa o los que se han ido incorporando después, incrementado en todo caso por el IPC. ¿Vale? También tendrán que abonar las cuotas de ingreso que se fijen en los estatutos. Esta cuota de ingreso es una cantidad que no tiene retorno para el socio, a diferencia de lo que serían sus aportaciones al capital, y que va a integrar lo que veremos después como el fondo de reservas obligatorio. Pero para no romper ese principio de puertas abiertas y no establecer una barrera infranqueable mediante
la exigencia de una cuota de ingreso desorbitada, pues también está regulado que nada más que puede suponer como máximo el 25% de lo que tuviera que suscribir el socio como aportación obligatoria para adquirir la condición de socio. Dicho de otra manera, si hemos fijado una aportación obligatoria mínima para ser socio de 1.000 euros, pues a los nuevos socios lo más que le podremos exigir es un 25%, esto es 250 euros, que ese socio perdería en el caso de causar baja en la cooperativa. El capital social mínimo, que le decía que era el otro parámetro que tiene que estar económico, que tiene que estar recogido en los estatutos para dar mayor seguridad a las empresas con las que tenemos un tráfico mercantil, pues se exige que esté totalmente desembolsado. Por lo tanto, en base un poco a lo que le vamos a exigir a los socios, pues será el capital mínimo que vamos a fijar en los estatutos. Pongamos un ejemplo, si nosotros estamos diciendo que vamos a constituir una cooperativa con 5 socios, cuya aportación obligatoria mínima es de 200 euros a cada socio, la cual tiene que estar totalmente desembolsada, sabemos que de entrada el capital social, cuando se constituya esa cooperativa, va a tener un valor de 1.000 euros, que serían los 200 euros por los 5 socios. Pues tampoco nos vamos a coger las manos y decir que el capital social mínimo es de 1.000 euros, no sea que un socio cause baja y entonces al devolverle sus aportaciones nos quedemos por debajo. Pues en ese caso a lo mejor pues podríamos decir que el capital social mínimo con el que puede desembolsarla, con el que puede funcionar la cooperativa, sería a lo mejor en ese caso concreto de 600 euros. Y así prever que si algún socio causa baja, pues no nos va a llevar a un incumplimiento de que en todo caso la cooperativa siempre tiene que tener unos fondos propios, un capital social mínimo que esté por encima del capital mínimo que tiene que tener la cooperativa, el valor de las aportaciones de estos socios. También es importante que ningún socio en una cooperativa de trabajo asociado puede exceder más allá de 1/3 del capital social que tenga la cooperativa para evitar que se den situaciones extrañas en que un socio, por el mero hecho de que domina el capital social y ante la amenaza de que pueda solicitar la baja, pues haga valer sus criterios frente al resto de los socios. También tema importante saber el asunto de la responsabilidad. La responsabilidad por las deudas sociales está limitada a la aportación esa al capital. En el ejemplo que poníamos antes, pues a los 200 euros que ha puesto un socio. Si esa cooperativa después se endeuda, los proveedores le facilitan crédito y demás, y al final las cosas van mal y no podemos atender las deudas de los socios y la cooperativa tiene que entrar en concurso de acreedores, pues si las cosas se han hecho bien, los socios lo único que van a perder van a ser esos 200 euros. Cosa distinta es para los miembros del Consejo Rector, que si no han administrado bien la empresa, si no han tomado las medidas oportunas ante las dificultades financieras, pues pudiera ser que se le derivaran responsabilidades. Pero un socio que no sea miembro del Consejo Rector puede estar tranquilo en el sentido de que su responsabilidad está limitada a la aportación que ha hecho al capital y no está en juego ni su casa ni su coche, como ocurriría con el caso de un autónomo que comenzase una actividad económica que sabe que está también arriesgando pues todos sus bienes presentes y futuros con respecto a la marcha de esa actividad económica que haya puesto en marcha. Entrando en un pequeño detalle muy por encima de las aportaciones al capital, decir que hay 2 modalidades y que tenemos que definirlo a la hora de constituir la cooperativa, que es que tengan derecho a reembolso en caso de baja o que no. Si tienen derecho a reembolso, pues en ese caso es como un pasivo financiero y no puede lucirnos en el patrimonio, en el balance de la cooperativa como recursos propios, sino que nos va a figurar como una deuda a largo plazo. Sin embargo, si se opta porque el Consejo Rector pueda rehusar incondicionalmente a su devolución, pues sí que van a figurar dentro de los recursos propios de la cooperativa.
Una de las características de la cooperativa es la exigencia de dotar en mayor medida que las sociedades mercantiles los fondos, unos fondos que están regulados en la ley. Vale, estos fondos son el Fondo de Reservas Obligatorio y el Fondo de Educación. Aquí lo tienen. El Fondo de Reservas Obligatorio hay que destinar el 20% del resultado de la actividad cooperativizada con los socios. Y el 5% de ese resultado hay que destinarlo a dotar un fondo de educación y promoción, que este último sí que tiene que estar vinculado o tiene que gastarse en unas acciones precisas vinculadas a la formación y a la promoción del cooperativismo. El otro 20% es una reserva que queda en la empresa, unos recursos que no van a salir de la sociedad y que sirve para ser empleado en lo que estime oportuno el Consejo Rector en la cooperativa. No significa que el Fondo del Ser Obligatorio tengamos que tener unos recursos económicos apartados en una cuenta ni nada por el estilo. En cuanto a los beneficios por actividades extracooperativas y extraordinarias, se dotarán de la siguiente manera: el 50% al Fondo de Reservas Obligatorias y no hay que destinar nada al Fondo de Educación y Promoción. Estamos hablando, unos conceptos nuevos, de resultados cooperativos y resultados extracooperativos. Bueno, pues un poco saber que los resultados cooperativos es el desarrollo de la actividad cooperativizada con los socios. Por lo tanto, en el momento en que una cooperativa de trabajo asociado emplee a un personal que no es socio trabajador, vamos a tener resultados de la actividad cooperativizada con terceros no socios. Y por lo tanto, ese resultado habría que aplicar este criterio de destinar el 50% antes de impuestos a dotar el Fondo de Reservas Obligatorio. No nos da tiempo para entrar en detalle en cómo hay que gastar el Fondo de Educación, pero bueno, lo tienen expuesto en la documentación que les hemos pasado. Decirles por encima que también dentro de los resultados extracooperativos estarían aquellos resultados un poco que no se corresponden con lo que es el fin de la cooperativa, con su actividad que tiene recogido en los estatutos. Así, por ejemplo, si esa cooperativa invierte porque tiene un excedente de tesorería en unas acciones de Telefónica y esta le da unos dividendos, eso se consideraría resultados extracooperativos. Si esas acciones las vende y obtiene un beneficio o una pérdida, también va a ser una pérdida o un beneficio extracooperativo. Si tuviésemos un local que se nos ha quedado fuera de uso para nuestra actividad y lo arrendáramos, pues esos ingresos por esos arrendamientos de esos inmuebles de propiedad de la cooperativa, pues serían resultados también extracooperativos. Importante, el retorno cooperativo, como les decía al principio, se acredita a los socios en proporción a la actividad cooperativizada. Centrándonos en una cooperativa de trabajo asociado, pues se acredita en función de las retribuciones que ha percibido cada socio, que lo fijarán al principio, el Consejo Rector y en el momento de aprobar los presupuestos o las cuentas de la cooperativa. Y por otro lado, también puede ser, como les decía, en términos de jornadas o de horas que hayan trabajado los distintos socios, y sería cuestión de hacer una simple regla de 3. Las pérdidas que tenga la cooperativa, pues también se le van a imputar a los socios en función de su actividad cooperativizada y será decisión de la asamblea el posponer su compensación hasta un plazo máximo de 7 años, pero pasados 7 años las pérdidas tienen que estar ya compensadas. Tienen ahí las reglas, pero no podemos entrar con el tiempo escaso que tenemos en detalle de cómo se compensa. Vamos entonces ahora a una pequeña pincelada sobre el tema fiscal. Desde este punto de vista, decirles que hay una ley fiscal que regula a las cooperativas y que define a las cooperativas en estas 3 categorías: cooperativas protegidas, cooperativas especialmente protegidas y cooperativas no protegidas. Que sepan que la categoría de especialmente protegida, que conlleva más incentivos fiscales, está reservado solamente a 4 clases de cooperativas, 5, y entre ellas está la cooperativa de trabajo asociado. Y básicamente lo que se trata es cumplir la ley. Veremos ahora muy por encima cuáles son los beneficios. Los beneficios que tendrían
fundamentalmente es, al margen de los que tendrán ahí en la presentación, el que el tipo de gravamen al que va a tributar por los resultados cooperativos es, en principio, una cooperativa protegida, es del 20% frente al 25% al que se tributan hoy en día por los beneficios las empresas que no sean cooperativas. Y por otro lado, si es especialmente protegida, pues va a tener una bonificación adicional del 50%. Ese 50% se aplica tanto a la cuota que se obtiene por el resultado cooperativo como la que se obtiene por el resultado extracooperativo. Y como además hay que hacer unos ajustes en función de las dotaciones que se hayan hecho al fondo de reservas obligatorios, un poco el número que ustedes se tendrían que quedar es que una cooperativa especialmente protegida, el tipo efectivo por el que va a tributar está en torno al 8,5% frente a un 25% que tributaría una sociedad limitada. Bueno, ahí tienen los beneficios fiscales, que no tenemos tiempo para poder dejar un poco de margen para que ustedes hagan preguntas. Otros incentivos fiscales que tienen las cooperativas. Y después, en cuanto a otros incentivos, y estamos casi acabando la presentación para poder llegar a esos 10 minutitos de preguntas, es la posibilidad que tienen los socios trabajadores de capitalizar mediante la aportación de esos recursos, de lo que tendrían derecho por capitalizar la prestación por desempleo. Y aquí simplemente la obligación del socio es integrar eso como aportación a los fondos de la cooperativa, como una aportación al capital social. Y después también tenemos ayudas específicas por la incorporación de desempleados a las empresas de economía social. Aquí, dado el escaso número de empresas y la partida presupuestaria, pues casi que contamos con un 99% de probabilidades de cumpliendo con lo que dice el decreto de convocatoria, para saber que si incorporamos a socios que cumplan unos determinados requisitos en cuanto a edad y estar apuntados en el desempleo, en las oficinas del INEM, pues una subvención a fondo perdido que cobraría la cooperativa de 5.500 euros en el caso de que se trate de varones y de 7.000 euros en el caso para la incorporación de mujeres que estén desempleadas a la cooperativa. A esto hay que añadir que este año, después de muchos años, también se han aprobado y está a punto ahora de que se resuelvan unas subvenciones para inversiones, para que las cooperativas afronten inversiones y pueden llegar, dependiendo de qué bienes se trate, de bienes de inversión, hasta de un 50%. Y este año, dado la partida que tenía en el presupuesto, lo que sabemos es que las peticiones no van a superar la partida presupuestaria. Por lo tanto, aunque es por medio de concurso y es importante ahí, pues si eres de reciente creación, si en los órganos de gobierno, en el Consejo Rector, quiero decir, hay mujeres, etcétera. Bueno, pues con independencia de eso, que es lo que nos va a dar más puntos, menos puntos, porque son subvenciones por concurrencia, pues aunque no se tuviera ningún punto, en este caso, para lo que ha sido el ejercicio 2021, todas las cooperativas que han solicitado estas ayudas, pues van a poder recibir las subvenciones previstas. Aquí tienen también los requisitos que tienen que cumplir para que lo vean con más detenimiento, para ver si ese caso concreto de ustedes pues cumplen o no cumplen con el tema. Y lo que les decía antes de las cuantías. Bueno, y nada más. Con esto me he ajustado al tiempo de dejarles 10 minutos para que ustedes, bueno, pues creo que será mediante, no sé si está previsto que abran ustedes el micro o chateen la pregunta. Ya tú dices, Begoña. Sí, vamos a contestar. Yo te voy a ir planteando las preguntas que nos han hecho en el chat para que tú puedas ir dándoles una respuesta. Voy a intentar quitar la presentación, a ver si puedo.
Sí. Vale, perfecto, para que nos vean mejor. Vale, una de las preguntas que hacen es que tú has comentado que los socios pueden elegir entre darse de alta como autónomos o como si fuesen asimilados al régimen general, como trabajadores por cuenta ajena. Que tú personalmente, ¿cuál consideras que es la mejor opción? Porque, claro, eso preguntan si afectará después a la pensión de jubilación, el tipo de pensión que vas a cobrar, etcétera. Vamos a ver, la pensión que uno va a ir generando mediante sus cotizaciones va a estar en función de la base de cotización. Y ahí no hay diferencia en que estés cotizando en el régimen general o el autónomo. Lo importante es la base de cotización que, aplicado a los tipos que están previstos, es lo que te sale la cuota a pagar por los seguros sociales. Si optas por el autónomo y obviamente al principio que no cuentas con muchos recursos en la cooperativa, elige la base mínima de cotización, hasta que esto lo cambien, como les digo, pues es el autónomo el que elige la base de cotización, pues sabemos que lo que vas a cotizar te cuesta pues los 280 y tantos euros. Pero aquí uno se tiene que poner el sombrero o la gorra de que también es empresario. Y por lo tanto dice, bueno, eso es todo lo que va a cotizar. ¿De dónde va a salir el dinero? De la cooperativa, obviamente, que le paga al socio su retribución y le descontará lo que le cueste el autónomo. Y ahí puede optar por la tarifa plana y saber que en los primeros años, hasta que lo cambie, pues seguramente en vez de costarle los 280 y pico euros, pues le va a empezar costando 60 euros y después va a irse incrementando a partir del segundo año, ¿no? En el régimen general, como no existe lo de la tarifa plana, lo que va a mandar es la retribución que venga en los anticipos societarios. A esos anticipos societarios que nos haremos una nominilla, es lo que habrá que aplicarle esos tipos de cotización y nos va a salir lo que le cuesta a la empresa. Si es verdad que aquí una parte va a ir por cuenta de la empresa y otra por cuenta del socio trabajador, como si fuese un trabajador por cuenta ajena. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Hombre, pues al principio, si queremos tener un ahorro, yo optaría al principio, hasta que cambie la norma, por cotizar a lo mejor como autónomo. Y ya más adelante, pues podría ser interesante cambiarse al régimen general. Vale, perfecto. Y en relación a eso, a la diferencia entre autónomo o asimilado a cuenta ajena, plantean otra pregunta que dicen que como estos anticipos societarios que va a percibir el socio tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como rendimientos del trabajo, independientemente de la fórmula que adopten de autónomo o no. Correcto. Entonces, preguntan, ¿solo tienen que tributar una vez al año en la declaración anual? ¿No hay que presentar ningún pago a cuenta? Alguna vez he visto yo unos casos que están muy mal de cooperativas de trabajo asociados, que los socios trabajadores, como estaban cotizando como autónomos, les dio por declarar los rendimientos como actividad económica. Y vamos, les vino Hacienda y tuvieron serios problemas porque lo estaban haciendo rematadamente mal y aparte les costaba pagar más en el impuesto sobre la renta, puesto que como rendimiento de actividad económica, pues a lo mejor metían gastos deducibles y como rendimientos del trabajo están tasados los gastos que son deducibles, que son las cotizaciones a la seguridad social, unos límites por colegios profesionales y punto. Vale, perfecto. Hay otra pregunta en relación al porcentaje de horas que pueden trabajar las personas que no sean socios en la cooperativa. Aquí hay un asistente que nos dice que en una cooperativa que regenta un restaurante tienen que contratar un servicio de limpieza y que eso va a conllevar una jornada laboral que va a superar el 30% de la jornada de los socios. ¿Cómo pueden hacer esa contratación? Si pueden contratar a una persona e incorporarla a la cooperativa o externalizar el servicio, o cómo pueden hacerlo. Nada limita el que las personas de limpieza las puedan hacer también socios trabajadores como una actividad más que necesita la empresa. Necesitará un cocinero, necesitará camarero y necesitará personal que limpie, ¿no? Pero también, y en eso no hay ninguna limitación, se puede contratar el servicio mediante una empresa. Si nosotros contratamos la limpieza, por ejemplo, es el caso que nosotros tenemos en mi cooperativa de trabajo asociado. La limpieza de nuestras oficinas la tenemos subcontratada a una empresa. Entonces, como no hay relación laboral
entre la persona que viene a limpiar nuestras oficinas y la cooperativa, pues eso no interviene en el cómputo del tope del 30% de las horas que puedan hacer los no socios. Estamos refiriéndonos única y exclusivamente a aquellas relaciones contractuales que existan entre la cooperativa y trabajadores que no sean socios. Todo lo que sea una relación que no sea de este tipo, mediante un contrato de trabajo, no computa. Por ejemplo, si nosotros para nuestro trabajo necesitamos que nos asista otro economista y este está dado de alta y nos factura, mediante dándonos, haga la redundancia, una factura por su servicio, eso no nos conlleva ningún cómputo de cara a ese límite que estábamos hablando del 30%. Vale, entonces queda contestada también la segunda parte de la pregunta de este asistente, que nos decía que qué ocurriría para los servicios de asesoría laboral, fiscal y contable, o para acciones de marketing digital. Entiendo que sería lo mismo contratar servicios externos a profesionales o a otras empresas y no entraría en el cómputo de las horas laborales. Vale. Después hay otra persona que nos comenta que si llegase el caso en el que se va a dar de baja la cooperativa, por el motivo que sea, se quiere disolver esta sociedad, si el trámite es similar al de cualquier otra sociedad, ¿y qué pasaría con esos fondos de promoción y de educación y el de reserva obligatorio que tenemos que dotar? ¿Qué ocurre con el dinero que hay ahí? Vale, no es tan sencillo a veces como una sociedad mercantil. Lo fundamental es que en las cooperativas, igual que las sociedades, si tenemos más de un acreedor, tenemos problemas para disolverla, ¿vale? En todo caso, los trámites son un poco más complicados porque sí que existe la obligación de emitir, de publicar el balance final en un periódico, con lo cual conlleva ese coste. Hay que dejar pasar un tiempo para que una vez que se ponga el anuncio, los posibles acreedores se puedan oponer a que se disuelva o no la cooperativa. Y en cuanto a qué ocurre con los fondos, pues la cooperativa lo único que podrá devolverle a los socios son sus aportaciones al capital y el fondo de reserva voluntario. Con la actual norma, el fondo de reserva obligatorio no es repartible entre los socios, tampoco el fondo de educación, y entonces estos fondos irán a parar a otras cooperativas si se los queremos dar con los mismos fines que tenemos nosotros, o lo más sencillo es trasladárselos a la unión o federación o confederación de cooperativas a la que debiéramos pertenecer. Es una forma que está previsto en la ley para asignar esos posibles sobrantes que pudiera tener la cooperativa. Vale, y hay dos preguntas que se reiteran que han hecho varios asistentes. Uno es sobre el desempleo de los socios de la cooperativa, si existen diferencias al estar como autónomos o estar en el régimen general. Es una pregunta que han hecho varios usuarios. Y otra pregunta que suscita dudas es cómo se mide ese 30% de horas trabajadas que no puede superar el 30% de las horas trabajadas por los socios, ¿no? Bueno, el dato de las horas que realizan los que son trabajadores lo tenemos, porque sabiendo las cotizaciones a la seguridad social, esa es una información que nos la da sin ningún problema el graduado social al que le tengamos encomendada la función de prepararnos las nóminas de la cooperativa. En cuanto al cómputo de la jornada de los socios trabajadores, no hay nada establecido en la ley. Por lo tanto, si ese es un socio que está sin ningún otro tipo de trabajo, pues si manifiesta que están trabajando pues 40 horas a la semana, pues ese es el cómputo que tomaremos. Si podemos demostrar que hemos tomado un acuerdo de que los socios no trabajan 40 horas a la semana, sino que trabajan 50, pues nada impide que la relación la hagamos con esos parámetros, ¿no? Vale. Y en cuanto al desempleo, Jaime, ¿hay diferencias? En cuanto al desempleo, hay que tener aquí un poco de cuidado porque normalmente la seguridad social pues comprueba los temas. En principio, con un socio trabajador que cause baja, que sea porque se le ha hecho un expediente de expulsión y se le
priva entonces de su condición de trabajador, cuando se le expulsa como socio trabajador, deja de trabajar, pues esa persona, salvo que sea un despido procedente, por ejemplo, porque se la haya expulsado porque ha robado en la cooperativa, pues tendrá derecho a cobrar sus prestaciones por desempleo. Pero igual que ocurre en una empresa, si el despido se entiende que es procedente, porque el socio, por ejemplo, ha dejado de ir a trabajar y no le da la gana de ir más a la cooperativa. ¿Qué tendrá que hacer esta? Pues para vincularse a la cooperativa le tendrá que iniciar un expediente de expulsión que conllevará pues su extinción de la relación con la sociedad y por lo tanto también la relación laboral, y ese socio en ese caso, si acude a magistratura y consideran que ha sido el despido, en este caso procedente, pues no tiene derecho a desempleo. Ahora, si es la cooperativa la que por dificultades prescinde de uno de sus trabajadores, socio trabajador quiero decir, pues en ese caso sí que tiene derecho a la prestación por desempleo. En cuanto a los autónomos, pues si se está cotizando también para percibir la prestación por desempleo, que eso se incorporó ya hace algún tiempo, pues también tendría derecho, si el motivo por el que se va de la cooperativa no es a voluntad propia, sino impuesto por la cooperativa, a cobrar igual que un autónomo por esa actividad sus prestaciones. Perfecto. Bueno, pues ha finalizado el tiempo disponible para este seminario web. Aunque el tema que abordamos está resultando de gran interés, vamos a proceder a finalizarlo. Solo me queda reiterarte, Jaime, el agradecimiento por tu presentación de las cooperativas de trabajo asociado como fórmula jurídica para el emprendimiento y por colaborar con este servicio. Y también a todas las personas asistentes queremos expresar una vez más el agradecimiento por participar en este evento. Por último, informarles de que aquellas personas que no han podido disfrutar del webinar en directo o que quieran volver a verlo, podrán disfrutarlo en diferido, ya que en breve les vamos a enviar por correo el enlace para que puedan acceder a él, así como la presentación en documento de PDF, la presentación que ha hecho nuestro experto invitado. Y con esto damos por concluido este webinar. Muchas gracias por asistir y buenos días. Muchas gracias.